La verdad es que te digo que la ropa está un poquito pesada, sí siento que cargo muchísimas capas encima, sobre todo en la falda. No es cosa fácil andar vestida como cholita y mucho menos con tacones. Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos en La Paz, en Bolivia, y hoy me voy a vestir como una cholita. Te voy a dar un poquito de contexto y para no hacerte el chisme tan largo, sinceramente yo creo que vestirse como una cholita, uno tiene que tener poder adquisitivo, uno tiene que tener billete, empezando con que tienen los dientes de oro y eso vaya que barato no se ve, chica. Te ponen muchísimos accesorios, el vestuario es bastante complejo, o al menos eso es lo que yo veo a simple vista, porque tienen demasiadas capas. Siento que hay que comprar muchísimas cosas, se ponen sus trencitas y se cuelgan cosas en el cabello. Entonces hoy lo que vamos a hacer es recorrer un poquito las calles y ver dónde nos pueden fletar un traje de cholita. Sí, fletar, así se le dice aquí, alquilar o rentar. Así que vamos, busquemos y a fletar un traje de cholita. Las cholitas están por todas partes, las ves caminando por toda Bolivia y se ve precioso, me parece algo único y auténtico, aunque también las puedes ver en muchísimas zonas del Perú. Acabo de conocer a Natalia, que ella vive por acá por la zona y nos va a recomendar un lugar donde podemos ir a fletar un traje de cholita. Bueno, si ustedes quieren fletar un traje, en especial tú, el mejor lugar para conseguirlos es la calle Los Andes, que tiene absolutamente todos los trajes de todas las danzas típicas y bueno, en realidad de todo el país, ¿no? Claro, es una calle, es una subida, ¿no? Así que hay que preparar los pulmones. Es una subida en la que encuentras diferentes tiendas con todos los trajes, desde los accesorios, para el cabello, para el rostro, también, bueno, de acuerdo a las danzas y los trajes típicos, ¿no? Les presento a la señora Chela. ¿Cuánto cuesta un atuendo de cholita para ir a una fiesta? Cuesta, señorita, unos 5.000 bolivianos, más las joyas, más o menos, le digo, mucho más sería las joyas, el sombrero, la pollerita, la manta, la blusa, las enaguas también que usamos, cuesta bastante carito, pero más o menos 5.000 bolivianos. Puedo decir que la cholita paseña costamos así. ¿Y más o menos cuánto cree que se puede gastar hoy en día en los dientes? Uy, en los dientes. El oro está más caro y no tengo idea, más o menos será pues unos 3.000 será. Me gusta el oro, sí, muy bonito. Y se le ve muy bien. Ah, muchas gracias, sí. Tiene muy bonita sonrisa. Ah, sí. Se le ve muy cool. Gracias, señorita. Preciosa, Mucho muchas gusto gracias. de conocerla a usted. Igualmente. Y a usted también. Pues bueno, iremos a preguntarnos, vamos directamente para la calle Los Andes. Ya llegamos a la popular calle Los Andes, porque vieras tú las subidas de estas calles. Y por si usted no lo sabe, aquí estamos a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que a uno se le va el aire, o sea, que uno va caminando por las calles y hace... O sea, es terrible. Entonces a mí me dijeron y a mí me recomendaron, vete mejor en una camionetica o en un taxi para que usted llegue allá con aliento y pueda narrar bien el video. Llegamos a la calle y vemos que hay de todo tipos de trajes tradicionales, típicos. Vimos que hay unos de unas falditas bien cortitas que me dicen que esos son de la morenada, que es una danza folclórica que se realiza en varias festividades, como por ejemplo en la fiesta de la Virgen Copacabana y en el carnaval. Entonces mira, vamos a empezar a preguntar cuál de estos locales nos fleta un traje de cholita paseña. Es lo que venimos a buscar. Yo creo que llegamos como en la hora de la comida, ¿viste? Porque me doy cuenta que la gente aquí con toda confianza deja el negocio solo. No hay nadie, fueron a almorzar. Entonces, mira, aquí te atiendes tú solo, ¿viste? Porque aquí la gente está almorzando porque con hambre uno no puede trabajar. Vamos por otra tienda. Y mira, a ella la dejaron así porque son así, ¿vale? Hay que ponerle algo para taparla porque esta mujer no puede andar así. Ahorita capaz el robot de YouTube piensa que es de verdad y me bajan el video por chistosa. En esta tienda siento que sí podemos encontrar, porque aquí empezamos a ver las faldas, ¿no? Las polleras, si no me equivoco, así se llaman. Entonces, mira, vamos a entrar y preguntemos si tienen disponibilidad. De aquella tienda me dijeron que no, entonces me mandaron para acá, me dijeron no, aquí es donde rentan, donde fletan, se llama Galerías. Ok, veamos, yo creo que sí, porque hay varios trajecitos que me dicen que puede ser. Ojalá no me lo quieran vender, ¿oíste? Porque yo no lo quiero pagar completo.
yo nada más quiero que me lo renten. O sea, no es que no lo quiera comprar de verdad, es que se ve caro y aparte no me entra en la maleta. Esa es mucha falda, entonces yo traje una maleta, ¿sabes? No cabe. Entonces, ojalá me lo quieran pletar. Uno tiene que prestarle atención al maniquí porque aquí te están indicando dónde están. Mira, entonces este tipo de vestuario lo podemos conseguir en el piso 1. Mira, primer piso, módulo 3, módulo 3. Entonces, al piso 1 vamos. Quiero que vean estas escaleras por donde tenemos que subir. Se siente frío aquí y está súper oscuro. Tuve que sacar la luz del teléfono porque está súper oscuro. ¿Será que está cerrada la tienda? Yo creo que sí. Su pregunta no molesta, dice. Ok, entonces vamos a preguntar. Bueno, vamos a tocar esta puerta. Hola. Yo creo que no hay nadie, ¿vale? ¿Será que cerraron para salir a comer o algo? Pero ni un letrerito, nada. Hay unos trajes, de verdad, impresionantes. En esta tienda tienen unos, wow, me dicen que son los arlequines, que después del carnaval de Oruro viene la fiesta del pepino, que es el último domingo de marzo, y ahí es donde salen con esos trajes así como de arlequín. ¡Qué impresionante! Quiero que vean los trajes para el carnaval de Oruro. La verdad que el carnaval de Oruro es la fiesta, es gran celebración. Y vean el detalle de los trajes, la máscara. Es impresionante ver cuántas piedras tiene. No me quiero imaginar cuánto tiempo se tardan haciendo solo uno. Yo le calculo fácil unos 2, 3 meses. Si ustedes saben, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y vean este. ¡Wow! Se ve súper pesado. Si alguien aquí ha usado un traje de estos, da calor, son cómodos usarlos y aparte la máscara, aquí tiene el espacio como para los ojos. ¡Qué locura! Siento que todo esto tiene que estar bien a la medida, ¿no? Porque si te queda el huequito del ojo donde no es, no va a ver ni para dónde camina. Entonces, tiene su ciencia esto, está bastante impresionante. Y es que de verdad, vean, hemos pasado, no te miento, como a 10 tiendas. Quiero que vean, la cierran, no hay nadie, salieron, se fueron a comer. Muy pésima hora para llegar aquí. O sea, si vienen a rentar un traje de cholita, no vengan por ahí de las 2 de la tarde porque no van a conseguir a nadie. Vengan o más temprano o un poquito más tarde. Pues bueno, como todo el mundo se fue a comer, nosotras también aprovechamos para ir a comer algo. Nos metimos en un restaurantito por aquí cerca que fue toda una experiencia culinaria. Pagamos 21 bolivianos y nos dieron entrada, sopa, plato fuerte y gelatina de postre. O sea, lo que pagué adicional fue la cerveza, pero ya eso es culpa de uno, ¿verdad? Ya eso es vicio. Vamos a ver ahora si ya regresó la señora. Nunca pensé que iba a ser tan cansado esto, sobre todo por las subidas. Esta calle está bien inclinada, que uno escucha las camionetitas, los carros y van metiéndole pero la pata hasta el fondo para que el carro suba, porque si no, no hay manera. Ay, chica, ¿pero qué es esto? Wow, caminé 2 calles y siento que corrí un maratón entero. Yo espero que la señora esté ahí, ¿oíste? Regresé a donde empezamos. Siento que el corazón se me va a salir. ¡Qué horrible! ¡Qué condición física tan envidiable tienen aquí en La Paz! Les presento a la señora Jacqueline, que es la dueña de la tienda Cajita Musical. Es la que nos va a ayudar con todo el vestuario de cholitas. Y me dicen que tardan muchísimo preparándose. A ver, cuéntenos. Y nosotros somos el primer grupo en entrar en el Gran Poder. Entonces, para podernos alistar nosotros, más o menos empezamos a alistarnos a las 11 de la noche, porque nos tienen que hacer el trenzado del cabello, nos tienen que colocar las tulmas, nos hacen el maquillaje. Más o menos, como somos un grupo de 3 o 4 señoras que nos reunimos, nos vamos a dormir tipo 3 de la mañana, más o menos. ¿Se van a dormir ya con el peinado ya listo? Sí. ¿Y a qué hora tienen que estar en el lugar? Nos levantamos a las 5 de la mañana, no dormimos casi nada, nos levantamos 5 de la mañana. 2 horas duermen, sí. wow. Y tardamos también en vestirnos, porque usted ha visto que hay que colocarse centro por centro, que las botas, que la pollera, que hay que acomodarse, que la blusa, el corsé, que la mantilla, que las joyas. ¿Cuánto tiempo tarda en vestirse con todo ya lista? Bueno, por lo menos 1 hora, hora y media tardamos. Wow, qué tardado, es un proceso bastante largo y qué lindo. Eso sí es amor al arte, me encanta, de verdad, muchas gracias. Ahora sí nos están sacando varias opciones, solo que me dicen que hay un pequeño problema. Me dicen que me van a poner una cinta en la cintura porque si no se me caería la falda, porque me dicen que están un poquito más anchas, que no tienen de mi talla. Entonces vamos a ver qué hago primero. Puede poner la tela y luego me bajo el pantalón, ¿no? Ok, vamos a enrollar primero esta tela. ¿Y esto para qué es? ¿Para que se aguante la falda? Sí, que como es delgadita usted. Me sacaron unos diseños, digamos, más casuales, más de diario, porque la mayoría de los
las que rentan en estos lugares son para fiestas. Entonces cuando la gente tiene una boda, una fiesta, un evento importante, vienen y agarran estos que tienen como más acabado, como sabe, más de chica, me puse brillo, me puse bling bling. Entonces yo quiero uno más casual, como más lo que se ve en las calles. Esta es la pollera, No, es pollera. el centro se llama. Oh, este es el centro. Pero ¿por qué tan bonita la parte de abajo? Está preciosa. Cuando bailas se te ve el fondo. Claro. Ah, es para cuando des la vuelta así, que tú estés ahí bailando. Sa, 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 sa. Desbrillo, ¿me entiendes? Desbrillo de cintura, de sabor. ¿Cuántas capas lleva la falda? Este lleva 3, Wow. pero están cosiditos, es más cómodo, porque normalmente uno por uno se pone. Ah, sí. Entonces a veces cuando te pones uno por uno, este aparece más abajo, así. Y te tienes que ir poniendo capa por uno capa. por Wow. ¿Y cuántas capas puede llegar a tener una falda? Hasta 6. 6 capas y una por una. Y te las amarras, ¿no? O sea, para ir al baño no te las quitas. Ah, no, pues, una Imagínate, falda. claro. Porque tienes que subir arriba tu pollera para no cometer accidentes. Ahora viene, esto sí es la pollera. ¿Por qué se llama pollera, señora Jacqueline, sabe? Bueno, las polleras en este caso vienen con sus pretinas y tiene sus tableados acá. Estas son las bastas. Es por eso que tiene el nombre de pollera. Estas bastas hacen que le levante. O sea, se llama pollera cuando son más abombaditas. Exacto, porque tiene sus bastas, todo eso. Wow, se ve cómo crece, ¿no? Parece como corte de princesa. ¿Cómo diría usted que es más elegante? ¿Cuando es más levantado? No, está bien así. ¿Sí? Ok. Nos anda contando la señora Jacqueline que si no se ponen una faja, ahí si se dan cuenta, te empieza a apretar muchísimo y hasta te puede sacar heridas en la barriguita. Entonces, si van a bailar con esto, pónganse mejor una faja para que no les lastime. Ahora nos vamos a poner la blusita. Así, ¿no? De frente. Exacto. Hay que meter los brazos por acá. Ay, esta está bien elegante. Mira qué tal, cómo va quedando mi traje de cholita. Este sería el traje de cholita antigua paceña. Es lo que me están explicando acá. Y esto de aquí es la manta. Vean qué cosa tan preciosa. Ve este bordado, está impresionante. Es muy bonito. Wow, es bordado de macramé. Ok, la manta va amarradita con un ganchito para que sea más cómodo y con el movimiento no se te ande soltando. Yo por acá tengo un ganchito, pero normalmente se usa un topo que es como una joyita, un accesorio, como un prendedor que van en la ropa para agarrar, ¿sabes? Que tienen el ganchito y tienen una decoración, pero ahorita pues no tenemos, entonces lo vamos a poner así. ¿Qué tal va quedando? Ah, me van a poner sombrero y todo. A ver, yo creo que el sombrero tiene que quedar así medio puesto. Encimita, así. Encimita. Si no va adentro. Ay, nomás eso. Ay, me sacaron el sombrero y todo. ¿Y en los pies? Zapatos, pero ¿qué número calzas? 9 americano. Soy muy patona, no hay zapato para mí. ¿Cuál es la talla más grande que tiene? El 9, pero en bota nomás tengo, no tengo calzado. En bota de chola antigua. Ah, bueno, ¿y se usaba con esto? También. A ver, te voy a poner ya. Acá tienen el pie más pequeño. Sí. Está siendo un problema que me den a mis zapatos porque acá la gente me dice que calza del 5, 6 americano, o sea, pie chiquitito pues. Y yo, ¿tendrá del 9? O sea, como de este tamaño. Y yo, si me quito la media, ¿cree que me entra el más chiquito? Vamos a ver qué tal esta bota. Ah, pero esta bota sí me quedó bien. Me están dando la joyería porque algo que no le puede faltar a las cholitas son los accesorios. Así quedarían los aretes, los zarcillos. Voy agarrando forma de cholita paceña. Le colocaron este accesorio al sombrero para que, ¿sabes? Tenga más vida porque aquí a las cholitas, de verdad, los accesorios les encantan. Ahora sí vamos a otro lugar a buscar los pomponcitos del cabello para hacernos las trenzas y completar esta vestimenta. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Doña Eugenia. Doña Eugenia, ¿me puede vender unos que me combinen con mi atuendo, por favor? Solamente el verde. O puede ser este, ¿no? Ah, esto puede ser. Este también tiene verde. Voy a querer unos de estos, por favor. Ok, esos van abajo de la trenza, ¿cierto? Ok, ¿y usted los hace? ¿Cuál quieres? Estos quiero, por favor. Ya. Gracias. Pero ok, ya entendí. Para una trenza y para la otra trenza. Ok, gracias. Voy a aprovechar acá y me voy a hacer la trencita. A ver si me sale bien porque
creo que es más difícil de lo que creí. A ver, creo que estoy haciendo un desastre aquí con el cabello, pero ahí va, ahí está quedando la trencita. Creo que sí está quedando muy bien. Ah, usted me va a ayudar. La señora Eugenia me vio sufriendo tanto que me está ayudando a hacerle el nudo al final para que no se suelte la trencita. Muchas gracias. Gracias. Ahí quedó, mira, quedó perfecta. Así quedaron mis trenzas, están espectaculares y tan bonita la señora que me vio sufriendo con la trenza y me ayudó. Esto fue muy improvisado, pero quedó muy bien y me encantó el detalle de los moños porque tiene los colores de la bandera de Bolivia, rojo, amarillo y verde. Ahora sí, ¿cómo me veo? Está bellísimo, ¿no? Me siento muy bonita, muy elegante, es preciosa la vestimenta de Cholita. Me declaro fan de las cholitas, son mujeres icónicas, empoderadas y sobre todo con muchísimo estilo. En conclusión, si usted que ve y escucha este video, ve a una cholita caminar por las calles, admire su belleza, su delicadeza, el flow de su ropa, su cabello, sus accesorios, porque déjame le digo que usted está viendo a una mujer poderosa, una mujer trabajadora que posiblemente gastó cientos de dólares solo para verse así. La verdad es que te digo que la ropa está un poquito pesada, sí siento que cargo muchísimas capas encima, sobre todo en la falda. No es cosa fácil andar vestida como cholita y mucho menos con tacones, pero mira, lo bailado y el flow ni quien me lo quita. Linda me veo muy cholita, me veo muy acorde a las calles de La Paz. Pues listo, eso ya fue todo. Si eres de Bolivia, déjame en los comentarios qué tal te pareció. ¿Será que sí lo logré? Sí parezco una auténtica cholita. Aunque mira, me faltaron los dientes de oro, eso estuvo difícil de conseguirlo. Pero bueno, lo intenté. Nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. ¡Mua! Chica, me siento linda hoy. Ahora me voy yo en esta bajada de calle con estos tacones. Seguro me caigo, ¿viste? Ay, me cansé, loca. Me siento bonita, me encanta. Soy una cholita boliviana.